No sé qué piensa el maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros: Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, los libros de referencia Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. También son libros del maestro Paco Cruz, a quien saludo con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha admiración. Pues que en 10 días paga, dice Ricardo Salinas Pliego, mi querido Paco. Y luego le pregunta a la presidenta, ¿me quiere cobrar o quiere destruirnos? Por favor, qué ridiculeces estamos viendo. Que se deje de pendejadas y que pague, hombre, ya. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy sí te saludo desde tierra caliente. Fíjate, es que es bien interesante porque primero lo de ayer no fue una celebración, en realidad fue un acto de campaña, muy enclenque, dirían aquí diría muy enclenque, flojo, débil, raquítico, porque los operadores no levantan, ¿sí? Javier Alatorre es va al que busques, a Javier Alatorre, María Lili del Carmen Telles García, Manuel López San Martín, Jorge Garralda, al que pongas de las cuatro, nomás no emocionaron a nadie. Así que son muy débiles operadores de campaña, flojos, sin discurso, es decir, en realidad no tiene nada, Vicente, ninguno de los cuatro fue capaz de encender un ánimo, pero además se nota inmediato. Son comunicadores, entre comillas, comunicadores, metidos a operadores de campaña. Y si ese va a ser el equipo de campaña de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, la verdad es que la campaña nació muerta, Vicente. Así No, que Paco, ese, Paco, 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 Paco. No, el as bajo la manga se llama Pedro Ferriz Híjar. Ya con eso, ese ni hueso le han, ni croqueta le han tirado, pero ahí le andaba también boleando, lustrando los zapatos a Ricardo Salinas Pliego. lo dejaron de lado, Vicente, pero la verdad es que ese equipo de campaña está más muerto que nada. Sí, si eso va a ser claro, también hay que ver es la intención de arrimarse hacia, mira, no sé si al PRI, pero al nuevo PAN, sí, el nuevo PAN de extrema derecha, un PAN tirado al fascismo, a la doctrina de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Me da la impresión de que esa es la tirada. A Movimiento Ciudadano también, sí. Al PRI seguramente que lo van a arrinconar y a ellos mismos lo van a hacer desaparecer, Vicente. Pero, por otro lado, mira, que es el anuncio que hacen 10 días, le quedan 8, ¿no? Fue el sábado, domingo, lunes, esperemos que hoy pague, 8, con 80,000 si se pagan intereses. Si llegan a un acuerdo para eliminar los intereses por pago inmediato, son como 40 y tantos mil millones de pesos. 42 mil, 40 y tantos mil, creo que por ahí escuché 47 mil millones de pesos. ¿Los va a pagar? Vicente, a mí me da la impresión, espero equivocarme, que fue una balandronada de Salinas Pliego ante esos cuantos 22,000, 23,000 asistentes en la Arena Ciudad de México. Así que esperemos, son sus 70 años, Vicente. La verdad es que para mí dice que está dispuesto a pagarlo en 10 días. Yo lo dudo, fue una balandronada, pero yo digo, como dicen en las redes sociales, no que muy león, pues que pase a pagar esta mañana, Vicente. Él puede, si verdaderamente quiere, él puede hacer un cheque inmediato por, no sé, 30,000 millones y decir, en los próximos 5 días cubro el resto, vamos a sentarnos a hacer cuentas. Él sabe cuánto debe, Vicente. Tanto se ha publicitado la cantidad. Dice que difundió en redes sociales una serie de documentos, entre ellos una carta enviada hace un año a la presidenta Sheinbaum, a donde ofrecía pagar 7,600 millones de pesos. ¿Ve cuánto es? Quiere pagar lo que se le pegue a la gana. Lo que se le pegue a la gana, en realidad debe como, sin intereses ni recargos, como 40 y tantos mil millones de pesos. Así que a mí me da la impresión de que dice él, perdón, otro que hubo una carta enviada al presidente López Obrador en la que el presidente no cumplió. La verdad es que
aquello que dice del presidente López Obrador es falso, Vicente. Dice él que el presidente incumplió el acuerdo, pero tú recuerdas una conferencia mañanera del presidente López Obrador en marzo, y me acuerdo porque fue el 18, porque es una fecha especial para mí en mi familia. El 18 de marzo de 2024, el entonces titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, explicó que tomando como base las disposiciones del Código Fiscal, se buscó una ruta legal, no un acuerdo fuera de una ruta legal que no implicaba condonación, sino un ajuste a la deuda de dicha empresa, estableciendo en ese momento un monto a pagar de 14 mil millones de pesos. Pero el presidente López Obrador dijo en aquella conferencia que Salinas no aceptó pagar los 14,000. O sea, eso fue un acuerdo, sí, eso fue tomando como base las disposiciones. Pero él solo quiere pagar el 10%, Vicente. Así que lo de ayer para mí fue una mamarrachada de campaña política. Pero mira, ¿qué casos tiene Salinas Pliego tiene 3 asuntos en la Suprema Corte nada más por 26 mil millones de pesos en la Suprema Corte. Luego tiene 5 casos en tribunales colegiados por 20 mil millones. Ahí ya tiene los 46 mil millones de pesos que yo digo. Y luego tiene 11 casos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 8 mil millones de pesos, Vicente. Así que, como tú ves, y luego tiene 13 casos en otras instancias por 20 mil millones adicionales. Así que en total los litigios suman por lo menos en este momento 80 mil millones de pesos correspondientes a impuestos no pagados desde 2008. Al gobierno le servirían, pero claro, Vicente, al gobierno mexicano le surgirían, ¿qué podrían pagar, qué podría financiarse con ese dinero? Programas de vivienda social, 33 mil millones de pesos. La escuela es nuestra, 26 mil millones de pesos. Jóvenes construyendo el futuro, 25 mil millones de pesos. Así que millones de familias podrían beneficiarse con con esa evasión fiscal. ¿Sí? ¿Hay un conflicto abierto? No, la verdad es que no hay un conflicto. El gobierno cobra lo que tiene derecho a cobrar y él está obligado a pagar lo que tiene que pagar, Vicente, pero es un tipo abusivo, encajoso, y que lo que mostró el sábado es que está en campaña política, Vicente. Lo del sábado fue un acto de campaña, no hay celebración de cumpleaños, hay no un destape, porque ya lo habíamos anunciado aquí, Vicente, que estaba camino a convertirse candidato presidencial de una fuerza independiente que eventualmente haría alianzas con el Partido Acción Nacional. Así que lo del sábado fue un evento de campaña, y lo que dijeron a Javier Alatorre, Manuel López San Martín, Jorge Garralda, Lili Telles, la verdad es que es un acto para impulsar una eventual campaña presidencial de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que para mí, Vicente, estaría camino al fracaso, así como nació, como se avisoraba, estaba condenado al fracaso. Así como nació el sábado, la verdad es que yo te decía, Vicente, está muy raquítica, débil, floja, no hay discurso político, no hay nada. Pero eso es la derecha, Vicente, hay que ver lo que pasa en Argentina. Entonces están pensando que puede ser lo mismo, pero la verdad es que es los argentinos, los mexicanos, estamos en diferente posición, Vicente. Este país está muy politizado desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, que le va a hacer el intento, y esto yo voy a esperar. Los 10 días se cumplen el próximo lunes, Vicente. Yo creo que no va a pagar nada, estoy convencido que no va a pagar nada, pero esperemos, Vicente, porque entra en una abierta fase de campaña presidencial, Vicente. Está blofeando, mi querido Paco. Y es que, por ejemplo, rescatábamos este extracto, estas declaraciones de Javier Corral, el senador de Morena, Javier Corral, exgobernador, cuando fue panista de Chihuahua, que hablaba de 6,780 recursos legales mediante la figura del amparo que ha interpuesto Grupo Salinas del 2000 al 2022.
6,780 recursos. Con razón paga tanto a sus abogados. Y no solo eso, que va contrario a lo que dice, es que siempre hemos querido pagar. Usted tiene el tweet, Ceci, de Grupo Salinas, donde anuncian la carta, y póngamelo por favor en pantalla, mi querida Ceci. Ahí dice, miren, es tiempo de que todo México conozca la verdad. En Grupo Salinas sí queremos pagar. Pinches cínicos. A ver, Ceci, si me ayuda con las declaraciones de Javier Corral para que vean que no han querido pagar, que le han sacado la vuelta a querer pagar, que son una bola de cínicos, que son unos descarados. Vamos a escuchar a Javier Corral, al senador Javier Corral. El modus operandi, que es la fórmula Salina, este conjunto de estrategias con las que él, relaciones políticas, el uso de la televisión como cañón, el abuso del poder judicial. Bueno, hay un dato que también un poco explica lo que ha sucedido recientemente con la ley de amparo. Porque aunque si bien es cierto, no está dirigida solo a él, la reforma a la ley de amparo, pues hay que reconocer que sí es uno de los casos más ostensibles del abuso procesal en materia de amparo. Como los grandes criminales de la delincuencia organizada han usado la figura del amparo para estar impunes, para quedar en libertad, pero como también la delincuencia de cuello blanco ha utilizado el amparo para no pagar impuestos. Bueno, ¿cuántos amparos creen ustedes que Salinas Pliego ha promovido desde el 2000 al 2024? Yo quisiera, si ustedes me permiten, porque es un dato espléndido el que brinda por una investigación que hace en el Consejo de la Judicatura Federal Mathieu Tullier. Voy a hacer una especie de subasta, si les parece. A ver, ¿cuántos amparos directos, indirectos, quejas y revisiones fiscales? ¿Cuántos creen que ha promovido del 2020 al 2024? ¿Quién dice? 70. ¿Cuántos? 85. ¿Quién da más? ¿Cuántos? 300. 200. ¿Quién da más? 350. ¿Cuántos? 350. ¿Quién da más? 380. ¿Cuántos? 380. 380. ¿Quién da más? ¿Cuántos? 500. ¿Quién da más? 1000. ¿Quién da más? ¿Cuántos? 1200. ¿Quién da más? ¿Cuántos? ¿Quién da más? No, hombre, aquí se me hace que traemos poco dinero, chinga. A ver, dice Mathieu Tullier en su libro que de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, entre 2000 y 2022, las principales empresas del Grupo Salinas han estado involucradas en 3,869 amparos directos, 648 amparos en revisión, 1,447 amparos indirectos, 333 quejas, 312 revisiones fiscales, 6,780 recursos legales mediante la figura del amparo. Así que, por eso les digo que Ricardo Salinas Pliego miente cínicamente cuando dice queremos pagar y vamos a pagar en 10 días. Ah, mira que a toda madre. Déjame saludar al maestro Jaime Hernández, que ya llegó también, el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, conductor, fundador, creador de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Hay que apoyarlo de lunes a viernes a las 2 de la tarde en YouTube, No Apto para Cínicos. No se les olvide, amor con amor se paga. No Apto para Cínicos, y @Jaime Journo en la selva de Twitter, ahora X. Ahí lo pueden apoyar. Mi querido Jaime, anda la perra brava, se soltaron los demonios, y los demonios trabajan para Salinas Pliego.
Dice Paco que son los asesores, los creadores, los promotores, pues están muy pedorros, ¿no? Mi querido Jaime. Sí, 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 pero yo creo que en última instancia, porque claro, a partir de ahora todo el mundo se pregunta, ¿y ahora qué va a decir la presidenta? Yo creo que la presidenta va a decir, toma chocolate y paga lo que debes. O sea, ¿para qué más alaraca? ¿No? ¿Para qué más desfiguro? Yo creo que lo que tiene que hacer el señor Ricardo Salinas Pliego es cumplir con sus obligaciones como empresario, como ciudadano, y dejarse ya de tanto show, porque el show, no, lo planteó, porque no fue un show de buena fe, no fue un show para decir, bueno, ok, sí, me equivoqué en 10 días, no. Hubo un show cargado de ponzoña, donde sacaron ahí a relucir a ratas, personajes disfrazados de ratas, hablando de López Obrador. Ya está viejo para esos pinches payasadas, ¿no? Pues 70 sí, años, no mames. pues sí, montan su show disfrazando a personajes de ratas para compararlos con López Obrador y sus hijos, para hablar de que en México el discurso del capibara San Martín, diciendo que hay que hacer algo para defender a México. Uno dice, mira, no, es bochornoso, francamente, lo que ha ocurrido. Y entonces, y después de eso, extender la mano y decir, sí, voy a pagar, me voy a sentar para que me digan cuánto debo. No. Yo creo que en las autoridades del gobierno de México han tenido demasiada paciencia, mucha paciencia, porque sabían que Salinas Pliego estaba incrustado en el Poder Judicial, tenía poderosos aliados y por eso sabían que era muy difícil la batalla. Pero ahora que ya no cuenta con cómplices en el Poder Judicial, no tiene más remedio que pagar. Y claro, ahora el nombre del juego es hacerse la víctima y decir que él va a pagar, pero que el gobierno es muy gandalla, que le quiere quitar todo. Y si vamos a esas, mira, yo creo que hay más que razones suficientes para requisar TV Azteca, para intervenir Electra o Banco Azteca. Yo creo que el tipo realmente ha estado jugando con el Estado mexicano. ¿Y quién a estas alturas se atreve a jugar con el Estado mexicano y con Claudia Sheinbaum? No sé, solo un loco, ¿no? Solo un loco, porque desde que llegó al poder Andrés Manuel López Obrador, quedó claro que el poder quedaba ya en manos del pueblo, ya no los oligarcas ya no iban a mandar. Así es que tome chocolate y que pague lo que debe, Vicente. Aquí la cosa es, ¿será? A ver si no pide pagos chiquitos. Déjenme saludar al maestro Norman Pearl, que ya llegó también para hablar sin censura y para dejar la víbora chillando con estos temas. La que chilla, por cierto, es María Corina Machado, porque se le agrió su celebración por el premio Nobel. Ya también estaremos platicando de esto. Mi querido Norman Pearl lo espera de 7 a 9 con los maestros Paco, Jaime, de 7 a 9, el Norman Pearl TV, analista, amigo de este espacio, libre como el viento. Querido Norman, buenos días. Espero que no hayas vomitado como tu servidor del coraje luego de ver estas mamarrachadas del sábado en la fiesta del tío Richie. ¿Cómo estás, mi querido Norman? Buenos días, Vicente. Buenos días al maestro Paco, al maestro Jaime y a toda la audiencia. Claro que pues es una de las notas, la otra es la de el triunfo de Milei, ¿no? Pero por supuesto que no deja de ser reprobable que se reúna Ricardo Salinas Pliego con toda esa pequeña oposición y quiera culpar al gobierno de sus desdichas, ¿no? Decir que va a pagar, que está cansado de tanto litigio y quiere pagar al SAT, es un absurdo, pues tiene 10 años sabiendo, porque no sabe cuánto es lo que debe, pues tiene 10 años sabiéndolo y sabe perfectamente bien que cada día que pasa va subiendo sensiblemente su adeudo. Hemos dicho muchas veces que ya
parece que dejaron de ser los 74,000 millones para enfrentar recargos y multas adicionales. Ricardo Salinas Pliego toma, y lo he dicho en alguna otra ocasión, el mismo comportamiento que en su momento hiciera el esposo de la dueña de FEMSA, el Diablo Fernández, cuando dijera, ok, voy a pagar los 15,000 millones de pesos al SAT, pero voy a pagar el doble si es preciso por tumbar a Andrés Manuel López Obrador. No lo hizo, no lo pudo hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues es una molestia de tener que pagar impuestos. Ellos estaban acostumbrados a no pagar impuestos. Y Salinas Pliego estaba acostumbrado a ir alargando, con juicios interminables, como lo citaron en detalle, en donde llegó hasta 18, 20 años con algunos juicios, sin que pasara nada. Sabía que el mecanismo era alargar. Bueno, 74,000 millones de pesos es una cantidad muy importante. Ya he dicho a la presidenta en varias ocasiones que todavía tendría la oportunidad de optar por algunos descuentos si pagara, pero, y me imagino que son básicamente recargos y algunas multas. Pero Salinas Pliego ha optado por otro camino. Él decidió políticamente por esto, ¿no? Él cree que por pagar o por estar forzado a pagar tiene motivaciones suficientes para actuar políticamente. Está también equivocado, porque una cosa son sus adeudos al fisco y otra cosa podría ser sus aspiraciones de carácter político, ¿no? Él no tiene ninguna posibilidad, es un hombre muy limitado, en donde se ha dicho de una manera hasta trillada que lo único que tiene es dinero. Así que Ricardo Salinas Pliego debe de pensar en otras cosas, debe de pensar en actuar como empresario, algo que nunca ha hecho, porque él es un heredero, ¿no? Él no entiende de empresas. Él lo entiende, y también lo he dicho muchas veces, que un empresario tiene que tener justificación social, sueldos decorosos y pago de impuestos. Eso es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que tiene que hacer cualquier empresario en México y en el mundo, ¿no? No hay país que pueda perdonar los impuestos, y menos en la circunstancia que lo ha hecho con este individuo, que ahora se siente rockero, se siente un rockstar, se siente, es la imitación de un Milei, es una mala imitación también de un Trump, que, por cierto, ahora quiere, y aquí me refiero a Trump, está buscando un arco de Trump, emulando el arco de triunfo en París. Ya podemos platicar de eso si tú lo deseas. ¿Sabes qué me hiciste acordar con aquella de ni, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. Wow. Me acordé de aquella, de mis años. Oye, Paco, por cierto, anécdota. Me encontré de frente a Cuauhtémoc Blanco y me sacó la vuelta el viernes en el aeropuerto de Tijuana. Y dije yo, me dijeron, no te vio. No, les digo, sí me vio. Y me puse a pensar, dije, pues si le hemos puesto unas tundas en los últimos días por los bochornosos episodios del pádel y estas cosas, no, pues con justa razón me trae atravesado y pensé, no me preocupo y si supieras lo que se viene, güey. Pero bueno, después hablamos de esas cosas. Raquel Buenrostro, antes de ir contigo, Paco, Raquel Buenrostro sabe de estas cosas, de los impuestos, de los cobros, a Ricardo Salinas Pliego y la propia mujer de hierro, así se le conoce a Raquel Buenrostro en el círculo político. Raquel Buenrostro decía, esto ya es la crónica de una muerte anunciada como obra de Gabriel García Márquez. Ya no tiene para dónde hacerse Ricardo Salinas Pliego. Y si Raquel Buenrostro tenía la razón, que creo que sí la tenía, pues es que Ricardo Salinas Pliego sale con esto de, ya, dígame pues, ¿cuánto debo para pagar en 10 días? Pues sí, ya, güey, estás bien en sartenes, ya no tienes para dónde hacerte, se te fue Norma Piña, se te fue Alcántara Carrancá, se te fueron tus amigachos de la Suprema,
Esto fue lo que dijo Raquel Buenrostro en alguna entrevista que le hicieron. No me acuerdo si fue con los periodistas, pero esto fue lo que dijo Raquel Buenrostro. Al final del día, pues la historia ha estado dando la razón sobre los adeudos que tenía en su momento Electra y Banco Azteca. Entonces, pues es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Se fue ratificando en cada proceso legislativo y jurídico en todas las instancias, pues que había un adeudo. Y simplemente, pues estamos llegando, pues al fin de la historia. Entonces, yo diría que es la crónica de una muerte anunciada. Pues ahí está lo que dice Raquel Buenrostro. Oye, Paco, sobre esto, y ya lo mencionaba también Norman, el tema de las elecciones en Argentina está así como para caerse como condorito. Plot. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Están viendo que Milei les está literalmente encuerando? Está vendiéndoles, rematándoles el país, y ahí van a votar por Milei. Hay gente que sí, verdaderamente es masoquista, pero bueno, la derecha, la ultraderecha, como el dinosaurio que se muere y no se muere, pero sigue moviendo la colita. Mi querido Paco, sigo escuchando tus comentarios, maestro. Vicente, mira, Vicente, Jaime, Norman, buenos días. Déjame nada más una observación. Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que es el nombre complejo de este tipejo misógino, siempre hay que decirlo misógino, barbaján, de este abonero, pues mira, solo tiene que sentarse con 2 personas para saber cuánto debe. No con Raquel Buenrostro, que ya lo dijo, ya se le crónica de una muerte anunciada, lo reseña bastante bien, pero se tiene que sentar con Antonio Martínez Dagnino, que es el titular del SAT, y tiene que sentarse con Grisel Galeano García, que es la procuradora fiscal de la Federación. Yo recuerdo, Grisel Galeano García acudió a la mañanera, primero con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, después con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y le hizo las cuentas claritas desde 2008. Vicente, no tiene que ir, la presidenta no tiene nada que tratar con él, absolutamente. Él no tiene nada que tratar con... Fíjate, pero además una observación, ya no le dijo presidente, ¿te acuerdas aquella balandronada de presidente a presidente? Ahora ya le dijo presidenta, si ya dobló las manos este tipejo. No tiene, la presidenta no tiene que hablar nada con él. Puede ir con Antonio Martínez Dagnino y con Grisel Galeano García. Los dos conocen las cuentas, son los responsables de cobrar, y con los dos tiene que arreglarse. Vicente, la presidenta no tiene nada que hacer con él. Ya veremos, como dice Jaime, bien. A ver qué dice la presidenta en la mañanera, que seguramente va a ser una pregunta obligada, Vicente. Así que los nombres clave en esta batalla de intereses son Grisel Galeano García, que es la procuradora fiscal de la Federación, y Antonio Martínez Dagnino, el titular del Servicio de Administración Tributaria. Y como un dato, porque aquí lo hemos dado, Vicente, y yo lo publiqué hace años en un libro que se llama Los Depredadores. Desde el gobierno de Miguel de la Madrid estudié el tema desde José López Portillo, presidente, porque él empieza el que empieza con los descuentos fiscales a los empresarios, pero tomando datos de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, de las cuentas públicas de este país, revisados los datos con a algunas personas de una maestría, entonces de la Universidad Chapingo, maestría en finanzas públicas. Los gobiernos de este país, a partir de Miguel de la Madrid, cada año les condonaban a esos llamados empresarios, que no son empresarios. En este país, Vicente, Jaime, Norman, no tenemos empresarios, tenemos rentistas. No hay alguien de esos llamados empresarios que cree algo. En México nadie crea nada. Nadie ha creado chips o computadoras, televisores, autos, nada. Nada, todo lo aprovechan como rentistas que son, además viviendo a través del Estado en concesiones, permisos, lo que sea. Pero tomando en cuenta todo eso,
a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, cada año les condonaban 600,000 millones de pesos en cuestiones fiscales, Vicente, solo cuestiones fiscales. Sí, elusiones, perdones, evasión. ¿Por qué no lo aprovechó Salinas Pliego? No tengo la menor idea, pero 600,000 millones de pesos. Por eso ahora cuando dicen, ¿a dónde estaba ese dinero? Pues lo tenían los empresarios. Ese dinero que hoy se paga más o menos 1 billón de pesos al año, se paga en becas para los jóvenes, en pensiones para los adultos mayores, que por cierto hay mucha gente del PAN cobrando sus pensiones. Así que 600,000 millones de pesos anuales. Recuerdo que en Los Depredadores, digo, más o menos en el prólogo, cada año, cada 6 años, estos llamados empresarios magnates que son rentistas, a estos se les perdonaba el equivalente a un presupuesto sexenal, Vicente. Perdón, a un presupuesto anual. Cada 6 años, imagínate todo lo que tenían. ¿Cómo no va a protestar Ricardo Benjamín Salinas Pliego? Pero además tienes que participaban en tranzas como la de Fertinal, por ejemplo, para no ir muy lejos, hablando de Salinas Pliego. Luego los metían, yo recuerdo mucho, Cedillo lo metió a Salinas Pliego, lo metió al Fubaproa. Es decir, cada año era una pillería del tamaño del mundo, así que cómo no van a protestar ahora. Pero yo te decía, los nombres son 2 claves con los que tiene que sentarse Salinas Pliego. La presidenta no tiene ni que pelarlo, ni tiene nada que hacer, porque entonces el día que yo deba mis impuestos, pues voy a ir con la presidenta. Si se lo arregló Salinas Pliego, ¿por qué no me lo va a arreglar a mí? Así que bueno, son Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, y Grisel Galeano García, que conoce las cuentas una por una y las han expuesto en la mañanera a Vicente. Bueno, eso por un lado. Por el otro, sí, los argentinos son un caso perdido en este momento, Vicente. Pero, y por eso sí, siempre hay que hacer la alerta. La derecha nunca está muerta, Vicente. En el mundo, y hablo en México también, la de extrema derecha, que para allá se corrió el Partido Acción Nacional. La derecha, la extrema derecha en el mundo no están muertas. Tienen gente que tiene mucho dinero, son dueños de los medios de comunicación. Así que eso hay que ver lo que pasó en Argentina para tomarlo como ejemplo nosotros. No podemos dormirnos, no podemos decir, no, hombre, es Salinas Pliego, no hay que hacerle caso. Milei es un ejemplo de que la derecha, con un discurso que no dice nada, vendiendo el país en este caso, Estados Unidos, entregando todos sus recursos, no importa, los argentinos, nos guste o no, fueron a votar por ese tipo que ha vendido el alma de los argentinos al diablo. Pero cada uno dice que se envenena y se mata como quiere, Vicente, así que los argentinos están en ese papel. Ganó además en forma inesperada, pero abrumadoramente. Y debemos entender las lecciones que deja el caso Milei. ¿Qué es lo que está tomando en su campaña del sábado, o el inicio de su campaña, Salinas Pliego? La derecha es dueña de los viejos medios de comunicación, Vicente, y podemos contarlos. Claro, en México tenemos un ejemplo, son 700. Y tomamos el número de dónde, al azar, ¿no? Tú recuerdas aquel marzo de 2011, cuando Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa sentaron a 700 dueños de medios y grandes comunicadores o comunicadores ilustrados, los llamaba García Luna, se sentaron para cambiar la narrativa de la violencia. Así que debemos tener cuidado de este triunfo de Milei, Vicente, para decir, no, hombre, es un empresario, no debía estar ahí. No, hombre, la derecha está muerta en este país. La derecha está respirando, Vicente, tiene mucho dinero, y el ejemplo de Milei lo van a tomar en México y en otras partes del mundo para tratar de imponer a esa extrema derecha que mata al Estado prácticamente, Vicente. Así que hay que tener mucho cuidado. Argentina debe ser una lección
para no bajar la guardia en este país, Vicente, Norman y Jaime. Ahora, hay que decir que la ultraderecha en Brasil también recibió una bofetada. Fíjense cómo son las cosas, porque se reúne Donald Trump con Lula, le preguntan sobre Bolsonaro, dicen, no es mi pedo, básicamente, a mí que me esculquen, se distancia Donald Trump de Jair Bolsonaro y ha cambiado el nivel y el tono con Lula da Silva. De hecho, publica la Casa Blanca una foto con Lula y dice, fue un gran honor estar con el presidente de Brasil. Creo que vamos a hacer posible, vamos a realizar muy buenos negocios para ambos países. Siempre hemos tenido una gran relación y esto creo que va a continuar, dicen con la fotografía entre Donald Trump y Luis Ignacio Lula da Silva. Se reúnen en Malasia. Malas noticias para la ultraderecha en Brasil, por lo que sabemos que está Jair Bolsonaro en la posibilidad de quedarse en el bote, se me hace que de por vida, por intentar, dice el propio Lula, asesinarlo y asesinar a políticos, a miembros de la política brasileña. Mi querido Jaime, más lo que le quieras agregar a la mesa, usted sírvase, maestro. Fíjate que hoy precisamente el diario The New York Times hace un análisis que se queda corto, diría yo, se queda corto, hablando precisamente del carácter voluble y caprichoso en política exterior de Donald Trump. Habla del desconcierto que genera en sus aliados, en sus amigos, en potencias que no saben realmente con qué pie va a amanecer cada día Donald Trump. Pero ante este análisis que efectivamente retrata la voluptuosidad, eh, perdón, el carácter tan voluble, que voluptuosidad y que voluptuosidad, el carácter voluble de Donald Trump, yo me remito a la última respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando le preguntaron, oiga, señora presidenta, ¿qué piensa usted de esta decisión de Estados Unidos de romper las relaciones comerciales con Canadá? ¿Qué va a hacer México? Y la respuesta de la presidenta de México fue clara: no adelantemos acontecimientos. ¿Por qué lo dijo? Porque Claudia Sheinbaum conoce ya muy bien a Donald Trump, le tiene tomada la medida a Donald Trump, sabe que Donald Trump puede estallar en un momento y al siguiente tomar otra decisión en sentido completamente contrario. Por eso la presidenta de México, ¿qué es lo que ha dicho? Cabeza serena, tranquilos, y esa es la estrategia que ella ha usado. Ella es una jefa de Estado, es una estadista. Los estadistas, los grandes estadistas, se caracterizan por lo siguiente: son estas personas con capacidad de elevar la mirada por encima de nosotros y barruntar, ¿no? Decir, no, esto no va a quedar así, va a quedar así. Y Claudia Sheinbaum ya le tomó la medida. Y yo creo que Lula da Silva también ya le tomó la medida. Sabía que la defensa de Bolsonaro tenía fecha de caducidad. Y lo mismo va a pasar hoy, porque acuérdense que hoy se reúne Donald Trump con el presidente Xi y seguro que van a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque Donald Trump está más interesado que nunca en las llamadas tierras raras, que el monopolio lo controla China, porque sin esas tierras raras Estados Unidos no puede construir aviones de combate, no puede construir microchips, entonces tiene que rendirse ante Xi y creo que ese es el motivo de su encuentro con Xi. Va a recuperar ese tratado, le cueste lo que le cueste. De hecho, ya anticipó que él va a rebajar sus peticiones y exigencias y espera que lo haga Xi. Así es que yo creo que todo el mundo ya se dio cuenta que Donald Trump no es nada más que un pájaro nalgón que insulta, amenaza, pero a la hora de la hora se pliega a las circunstancias porque sus asesores le dicen, señor, no puede usted pelearse con China, dependemos de él, de ese país en materia de tierras raras, no puede pelearse con Canadá cada 2 horas. ¿Por qué? Pues porque es nuestro principal aliado comercial después de México, no puede pelearse con México por esto.
Así es que esto habla un poco del carácter volátil e impredecible de Trump, que ciertamente representa un quebradero de cabeza para los altos funcionarios del Departamento de Estado, para su Consejo de Seguridad Nacional, pero yo creo que Donald Trump tendrá que rendirse sobre todo ante la realidad de las circunstancias y la negociación con Brasil es buena muestra de ello. Lo que va a ocurrir hoy con China va a dejar constancia de ello, y yo me atrevo a decir que a pesar de este exabrupto contra Canadá, van a terminar entendiéndose. Claudia Sheinbaum ya lo conoce y lo ve venir. Pero quiero llamar la atención sobre un caso muy interesante. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de esta extraña decisión de la Casa Real Española y el gobierno español de concederle un premio, mejor dicho, 2 premios, uno al Museo Nacional de Antropología e Historia y otra a la fotógrafa mexicana Iturbide? Bueno, hoy resulta, ayer mismo publicó El País que el gobierno de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha decidido darle arte de indígenas mexicanas para recuperar las relaciones entre España y México. Estamos asistiendo al segundo acto de lo que es una danza de la reconciliación. Yo estoy seguro que sí. ¿Por qué? Porque hoy mismo el editorial del País va por este lado. Dice, México y España deben reconciliarse. Es muy interesante la forma en que han elegido ambos gobiernos rebajar las tensiones. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha respondido enviando estas obras de arte indígenas mexicanas para mostrar que México no era un país salvaje, que tenía cultura desde siempre. Y ahora el País lanza este editorial diciendo que México y España tienen que reconciliarse. Un alto funcionario que asistió a la premiación del Museo Nacional de Antropología e Historia me dijo, es que España ya entendió que sin México no se entiende. Y yo creo que tiene que entenderse también en sentido inverso, es decir, México no puede entenderse sin España, pero también es muy cierto que España no puede entenderse sin México. Así es que ha iniciado, chamacos, la danza de la reconciliación con sevillanas, con premiaciones. Así es que la Casa Real está más interesada que nunca en reconciliarse con México, porque el volumen comercial, de intercambio comercial, la presencia de bancos españoles en México es más que evidente. A nadie más le interesa que tener unas buenas relaciones que a España. Claro, cada quien va a vender esta historia diciendo que México dio el primer paso porque estaba muy interesado. Otros van a decir, no, fue España la que ofreció 2 premios. Le ofreció 2 premios a México y la presidenta respondió ofreciendo esta muestra de arte indígena. Así es que estamos protagonizando un punto de inflexión, caballeros, en las maltrechas relaciones entre México y España, que a ver cómo va, a ver si funciona este experimento. Así es, me gustó eso de la danza de la reconciliación, mi querido Jaime. Oye, Norman, tú que habías mencionado el tema Milei, yo pensé cuando vi lo de Ricardo Salinas Pliego, puro pendejo apoya a Ricardo Salinas Pliego. Y después veo que gana y gana fuerte Milei en Argentina y pues, ay güey, no sé si puro pendejo apoya a Milei, pero ¿qué cosas estamos viendo en este momento estelar en nuestro continente también, mi querido Norman, que sí debe de servirnos de banderita roja o por lo menos naranja en nuestro país con personajes que le apuestan a lo Milei, como Ricardo Salinas Pliego o como Eduardo Verástegui o como Lili Téllez, you name it, diría un amigo o ex amigo. Tú ponle nombre, mi querido Norman, más lo que le quieras poner a la mesa. Mira, es muy fácil entender el triunfo de Milei. Hay varias reflexiones que se tienen que hacer al respecto. Los argentinos vienen saliendo de un gobierno peronista deplorable, que quiere seguir siendo opción. Es un poquito el relanzamiento del PAN en México.
¿Cómo se podía esperar un triunfo del peronismo? Pues era un absurdo, era una quimera. Realmente son inconvenientes grandes. Los argentinos estaban ayer en una disyuntiva. ¿Voto por el malo, por el más malo o por el menos malo? Los dos son muy malos. Y Milei pues tenía o tiene el poder en este momento y por supuesto el apoyo de algunos medios de difusión, tuvo el apoyo de Donald Trump, que le concedió algunos beneficios para rearmar la economía argentina en el mediano y largo plazo. Pero fíjense, hay algo que están tomando poco en cuenta la gente, independientemente de que los argentinos ya no querían tampoco votar por el peronismo. Entonces tenían dos alternativas. De hecho, fue la asistencia porcentual más baja en los últimos años, a pesar de que en Argentina es obligatorio ir a votar. Si tú no vas a votar, tienes el riesgo de que por lo menos por 3 años no puedes ocupar ningún cargo público. Y por otro lado, tienes que pagar una multa que va de 50 a 500 pesos argentinos. Pero les voy a decir algo que también es importante y que probablemente influenció algo el tema de la elección o los resultados o el derrotero que tomó la elección. No hay que olvidar que Milei, el partido de Milei, gana con el 41% de los votos y deja en Fuerza Patria a los peronistas con el 24.5%. Pero en un análisis previo a elección, es decir, vía encuesta, se dieron cuenta que quienes votaban mayoritariamente por Milei eran los jóvenes, los adolescentes de 16 a 24 años. Y fueron quienes realmente definieron la elección de esa forma tan aparatosa, tan abrumadora. Pasando al tema de España, bueno, a mí me llama mucho la atención que El País, que es un periódico conservador, diga, si lo quieren volver a poner, diga que es una petición legítima de México el reconocimiento al desastre que hicieron en este país durante la conquista. Lo acaban de poner ahorita y decía petición legítima de México. O sea, el otro que también es del país dice petición legítima de México. Bueno, ahí está. Es urgente recomponer con un diálogo honesto la relación dañada tras la petición legítima de que se reconozca la violencia del pasado. Eso es un avance grande porque El País es un periódico conservador que tiene influencia entre muchísimos españoles. Pasando al tema de la reunión que están teniendo en Asia, también me llama la atención efectivamente que hay una recomposición en las relaciones entre Lula da Silva y Trump. Y por cierto, y eso es algo importantísimo, Lula da Silva le propone a Trump ser intermediario entre Venezuela y Estados Unidos para evitar que haya una guerra. Esto se dice fácil, pero es importantísimo, muy, muy importante. Yo creo que vamos a ver muy pronto la mano de Brasil, que no es un país menor, es la economía principal de América Latina, en estos acuerdos con Maduro, a pesar de que Trump pues, se ha empeñado en remover a Maduro de la presidencia e imponer a un presidente que le sea incondicional. Quería regresar al tema que inicialmente comenté de cómo es egocéntrico Donald Trump. Él reúne a multimillonarios en su residencia y los invita a que apoyen la construcción del salón de baile de la Casa Blanca. Pero ahí llega con unas maquetitas de un arco a semejanza del Arco del Triunfo, que tiene un sentido muy distinto a la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, con un arco que él le llama el arco de Trump, porque algunos periodistas le dicen, ¿para quién será el arco? Y él dice, para mí va a ser, y va a ser precioso.
y reitera, va a ser por el segundo 50, por los 250, por el 250 aniversario de Estados Unidos. Esto es el extremo, bueno, eso es un Mussolini, ¿no? Si tú vas a Roma, y bueno, no Roma, Italia, y te encuentras con monumentos grandes, inmensos, locos, pues era porque Mussolini quería exaltar su personalidad, quería exaltar su dominio y su poder. Bueno, Trump no es la excepción, pero lo hace en este momento, cuando teóricamente hemos evolucionado como pueblos, como países, como un mundo que pretende ser más igualitario, más democrático, etc. Me parece grotesquísimo lo que hace Trump una vez más. Y no solo eso, grotesquísimo como Javier Milei también le besa las patas después del triunfo electoral. Javier Milei en redes sociales, en X. Gracias, presidente Trump, por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental que logró sacar de la pobreza más del 90% de la población mundial. Y bueno, eso me lleva a recordar que se le agrió la celebración por el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. El Consejo de la Paz noruego informó este fin de semana que no organizará este año la tradicional procesión con antorchas por el centro de Oslo el día de la entrega del Nobel de la Paz por su desacuerdo con la elección de la opositora venezolana María Corina Machado. Por cierto, un legislador republicano, a ver si encuentro por aquí el senador Rick Scott de Florida, dice en 60 minutos, si yo fuera Maduro, me iría a Rusia o a China inmediatamente. Sus días están contados. Algo está a punto de ocurrir, dice. Mi querido Paco, ¿con qué cierras? Vicente, bueno, primero lo que dijimos aquí, el de María Corina Machado es un premio a la guerra, es un premio a la agresión a un país, es un premio a una mujer que ha pedido la invasión de Estados Unidos a Venezuela y no tiene lustre, es un premio político, geopolítico, cuando hay tensiones que ella misma ha propiciado en el Mar Caribe, va a estallar la guerra. Yo estoy convencido que eventualmente Estados Unidos, como están ahorita las posiciones, Vicente, sí hay posibilidades muchísimas de que Estados Unidos ordene ataques a Venezuela, ataques puede ser como bombardeos quirúrgicos, como dicen, pero hay un destructor ya, un portaaviones, hay un lanzamisiles, ordenaron la movilización de más tropas, puede haber ataque por tierra, yo digo, va a ser un error, pero Estados Unidos es un presidente que quiere sangre, Vicente, para después alzarse como un héroe y hay que estar pendientes ya, el domingo llegó un buque de guerra lanzamisiles a Trinidad y Tobago que ya está frente a Venezuela, de Nicolás Maduro. ¿Se tiene que esconder Nicolás Maduro? Vicente, yo digo que no. Estados Unidos se va a embarcar en un problema que va a arrastrar a toda América Latina, Vicente. Jaime Norman, buenos días y nos vemos mañana temprano, Vicente. ¿Y tus redes sociales, maestro? Yo, ya sabes, Vicente, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Buenos días, Vicente, Jaime y Norman. Gracias, un abrazo hasta Tierra Caliente, mi querido Paco. Mi querido Jaime, ¿con qué cierras tú? Pues yo quiero poner la atención en el monstruoso huracán Melissa que está a punto de golpear Jamaica. Vamos, ya pasó por Cuba, realmente es un huracán categoría 5. Vamos a ver cómo evoluciona y qué dirección toma. Y esto demuestra, porque ya estamos a finales de octubre, vamos a ver cómo cierra esta época de huracanes y yo creo que la demostración
del gobierno de México ha dejado muestra de que realmente ya el gobierno de México quizá es uno de los gobiernos mejor preparados del mundo para salir al paso de estas catástrofes naturales. Yo creo que hay que reconocer, porque además Claudia Sheinbaum estuvo al frente de estos esfuerzos. Yo de verdad no conozco otro país en el mundo que tenga esta capacidad de respuesta, que tenga esta sensibilidad para responder a los requerimientos de la nación y de la población. Mucha gente se ha quedado sin casa, mucha gente se ha quedado sin trabajo. Y yo creo que de verdad es justo reconocer el trabajo que ha emprendido la presidenta de México junto con el ejército mexicano. Yo creo que sí merecen un reconocimiento. Claro que sí, mi querido Jaime, estoy de acuerdo contigo. Y por cierto, que no se nos olvide a las 2 de la tarde respaldar los esfuerzos del maestro Jaime Hernández en No Apto para Cínicos. Amor con amor se paga. Bueno, pues hay que respaldar a nuestro amigo Jaime Hernández, que con mucha dedicación y con mucha convicción mantiene este espacio libre como el viento también, No Apto para Cínicos, y hay que apoyarlo en Twitter en @Jaime Journo. Me corrige si estoy equivocado, Jaime. No, así es, así es. Suscríbanse a No Apto para Cínicos y también los espero a las 7 de la noche con el monstruo sensual llamado Paco Amoroso. Ya no le voy a decir hermoso porque ya sabes que alguien ya se apropió de eso. Ya lo chotearon. Sí, no, es Paco Amoroso ahora y el maestro Norman Pearl. Venga, mi querido Norman, precisamente con la invitación también a tus redes sociales y que la gente pues demuestre ese cariño también de 7 a 9 de lunes a viernes con ustedes tres. Y bueno, y cuando me inviten, ahí también estaré, para que la gente no vaya a pensar que queda por mí, ¿no? Ahí estoy a la orden siempre también, ¿eh? No, encantados. Tú siempre serás bienvenido a ese programa. Yo no me querría decir algo que no mencionamos, por lo menos a partir del momento que yo ingresé. Trump amenazó a Canadá con aumentar el gravamen en un 10% adicional. Esto porque los canadienses mantuvieron el anuncio de Reagan, aquel anuncio donde habla en contra de los aranceles, del uso de los aranceles, que empobrecía a pueblos, etcétera, etcétera. Pero fíjense, este anuncio pasó los 2 primeros jueves de la Serie Mundial, que fueron el viernes y el sábado. Lo mantuvieron. Entonces, bueno, Trump dijo, ok, tienen un 10% adicional de gravamen. Ellos se van a ver, parece que no va a haber pláticas, pero inevitablemente se van a ver en Asia, y ojalá que haya un resultado favorable para esta relación. Bueno, pues ahí me encuentran como Norman F. Pearl, tanto en X, antes Twitter, como en Facebook, y ya lo he dicho Vicente, de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. Basta con que se metan al canal Norman Pearl TV, de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes, con los maestros Paco Cruz y Jaime Hernández. Los esperamos. Muchas gracias. Les mando un abrazo a los tres. Estamos al pendiente, mi querido Paco, mi querido Jaime, mi querido Norman, y continuamos aquí esperando la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum a esta mañanera del pueblo del lunes 27 de octubre de 2025. A usted que nos está viendo y escuchando, le pido su respaldo, que nos ayude con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba